Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos el día domingo. Y antes de arrancar mi último día de mi guardia con este tema que estamos viendo ahora acerca del cristianismo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran comentar, aportar, etcétera? Antes de continuar sobre lo que estamos viendo. A ver, bueno. ¿Alguien? Nadie. Bueno, correcto. Entonces, este texto que están viendo en su pantalla es con el que terminamos el domingo. Básicamente comenzamos a hablar acerca de los primeros albores del cristianismo, que estos hablaba de dónde los encontramos. Alguien que estuvo el domingo, ¿se acuerdan? ¿En dónde viene estos primeros albores? Se escucha bonita la palabra, pero estos principios del cristianismo, ¿en dónde los encontramos? ¿Alguien se acuerda por ahí? Yo. A ver, Rocío, tú estuviste conectada, ¿no? Sí, no es lo de... Es que acabo de entrar ahorita y la pregunta me quedé en que dices que si esto lo vimos el domingo. Ah, no, preguntaba sobre esto, sobre los primeros albores del cristianismo, ¿en qué parte los encontramos? Yo lo comenté el domingo. ¿Te refieres a algún escrito antiguo? Sí, claro. Como el Corán o algo así. Así es. Y te pregunto a ti precisamente por el comentario que vi ahí en YouTube tuyo. Mejor dicho, no en... Solo otras cosas que no sea la Biblia. Puede ser cualquiera. Ajá. ¿En dónde está esto primero que encontramos estos principios del cristianismo? ¿En dónde se relata? En el Nuevo Testamento, ¿no? En el de ahorita, en nuestro testamento. Bueno, ¿No? sí. Y específicamente... Pues lo primero que hicieron los apóstoles, ¿no? Sí, así es. Se llama... En Hechos. Hechos, exacto. Así es, así de sencillo, sí. Efectivamente, de hecho, cuando estudiamos la introducción al estudio de la Biblia, vimos que el único libro histórico en el Nuevo Testamento es precisamente el libro de los Hechos. Y es muy interesante este libro. A mí en lo particular me gusta mucho porque es un documento que aporta muchos elementos de juicio como para darnos cuenta de la evolución del cristianismo. Y yo les comentaba el domingo, haciendo así una remembranza, que desde dónde salimos. Y en esa escala, bueno, es que de los que estamos aquí, no hay quien estuvo presente el domingo. Entonces no le voy a preguntar, se salvan. A ver. Pero sí estuvo nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Verónica. Así rápidamente, en unas cuantas palabras, me podrían explicar el hilo desde donde salimos y llegamos a ser esta iglesia de testigos de Jesús. A ver, nuestro hermano Pablo, estuviste presente ahí, yo te vi en el estudio. Nuestra hermana Verónica, por supuesto que nunca falta si estás ahí. Alguien que te ayude ahí, tu mamá, nuestra hermana, Betsabé. a ver, nuestra hermana Betsabé también estuvo presente. Nuestra hermana Ruth. ¿Alguien? Si fuera el premio de los 64,000, sería difícil llevárselo, ¿no?
Bueno, ¿Cómo ven? Dice nuestra hermana Rosalba que quiere participar. A ver, adelante, te escuchamos. Bueno, la congregación se formó porque un grupo de amistades que en aquel tiempo todos trabajaban en el mercado, se reunieron y empezó a dirigir nuestro hermano Ramón en aquel entonces, y todos estuvieron de acuerdo en formar una escuela, al principio. ¿Por qué? Porque querían aprender lo que era el Evangelio. Yo creo que está mal, ¿no? ¿Qué opinan? Esa no es la pregunta que hice. Además lo mencioné el domingo. Miren, es muy simple. Hice un hilo así y una línea que parte a partir de quién, del amigo de Dios. ¿Quién es el amigo de Dios? Ese sí se lo saben. A ver, Salomé. Moisés. No, Moisés no es el amigo de Dios. Abraham. Eso, Abraham. Con confianza, como que es el premio de la gran pregunta. A partir de Abraham, de la promesa de Abraham, surge en su hijo, en su nieto Jacob, surgen 12 tribus, y de ahí de las 12 tribus se forma el pueblo de Israel, en donde reciben, es el pueblo de Dios, ahí se forma, y ahí en ese pueblo se crea el judaísmo, después de que fue dispersado y quedó la tribu de Judá y de Benjamín. Al final de cuentas, por la época de los romanos, pues había quedado ya consolidado la religión del judaísmo, y dentro del judaísmo por esa época nace Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un profeta muy especial que predicó el evangelio, la doctrina del evangelio, y a partir de esa doctrina del evangelio un grupo de seguidores, entre ellos 12, se reunieron y conservaron esa unión, que fueron evolucionando hasta formar una comunidad que propiamente no se podría llamar una religión. Sin embargo, llegó a ser ese el cristianismo por la doctrina de Jesucristo, del evangelio. Ese cristianismo después se dividió, después de que el Imperio Romano lo tomó como su religión oficial y la oficializó dentro del imperio. Se creó la iglesia cristiana, que a la postre fue la católica romana, pero se dividió el cristianismo en dos, en la religión ortodoxa, que se fue hacia el oriente, y es decir, con su capital en Estambul, y la católica con su capital o su centro de la fe en Roma. Dentro de la iglesia apostólica romana, por el siglo XV, hubo un cisma, una división, y ahí surgió el protestantismo. Dentro del protestantismo, pues se dividió en varias congregaciones, confesiones, iglesias más pequeñas, y a final de cuentas, por los años 60, por ahí aproximadamente, una persona que era de la iglesia de los Testigos de Jehová, pues se separó y fundó esta iglesia que se llama Testigos de Jesús. Ese es ese hilo, esa línea a grandes rasgos, y cómo llegamos. Así que venimos en esa línea desde la promesa de Abraham. No se les olvide, mis hermanos, porque es como acordarse de los papás, los abuelos, bisabuelos, etcétera. Y pues no sería muy penoso que dijeran, oye, ¿y quién fue tu abuelo? Pues quién sabe. Tus padres, pues no sé. Y tus antepasados, pues quién sabe dónde vengo, ¿no? Pues nosotros venimos así en esa línea, a grosso modo, muy general y lineal, para que después en detalle podamos analizarla y concretarla. Bueno, regresando pues a lo que estábamos viendo en donde nos quedamos, ahí en este texto, Hechos 1:1, y recordando lo que vimos el domingo, dice aquí Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense qué curioso, mis hermanos, que aquí el autor de este libro, de este documento, es Lucas.
Lucas no era ni siquiera judío, era un doctor, ahí no me acuerdo ahorita. Bueno, pero él no fue discípulo de Jesucristo, él no anduvo con él, sin embargo, él escribió junto con el Evangelio, uno de los Evangelios, este tratado, pero él habla de un primer tratado, no específicamente de que fue el libro de los Hechos. Y se lo dirige a uno de sus discípulos, Teófilo. Pero bueno, si nosotros lo leemos, vamos a ver que todo lo que está en el primer tratado parece que lo vació en este segundo o en esta otra obra. Así que es válida como que si fuera precisamente ese primer tratado. Y dice él que él habla de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así pues, entonces Lucas narra cómo surge y evoluciona un cristianismo, pues en un tiempo rudimentario, pero fue creciendo para volverse una organización más formal durante toda esa época en la que narra este libro de los Hechos, hasta llegar a estar lista este movimiento para salir al mundo y cambiarlo como fue. Y de tal manera lo cambió que a partir de ahí, del nacimiento de Jesucristo, se empieza a contar nuevamente el tiempo, en todo el mundo occidental principalmente, pero hoy abarca a nivel mundial prácticamente. Eso sin menoscabo que diferentes culturas tienen sus propios métodos de conteo del tiempo, y tenemos los calendarios chinos, los calendarios aztecas, etcétera, ¿no? Pero universalmente se ha aceptado entonces esta manera de contar el tiempo a partir del nacimiento de Jesucristo, y por eso se le antepone antes o después de Cristo. Para que vean entonces la importancia que ha llegado a tener, o que llegó a tener, esto que al principio, pues como Lucas lo narra aquí, y antes lo narró en su evangelio y en los otros evangelios que está ahí, de cómo Jesús, pues simple y sencillamente un profeta que habla de que él viene del reino de Dios, y viene del reino de Dios a traer un mensaje, el mensaje del evangelio, no propiamente con la intención o básicamente como para formar una religión, una iglesia, inclusive ni siquiera una doctrina. Simple y sencillamente él habla de lo que ha de venir, y sobre todo lo más importante, de recordando que nuestro Dios tiene una promesa para todo aquel que en él confía y pone su fe en sus palabras, en sus hechos. Y esa es la redención de la vida para vivir, es decir, de esta vida de mortal a inmortalidad. Eso así de simple y sencillamente es. Y básicamente es eso. Lo que viene después es la manera, el camino, el formato, y que a través de los siglos se ha ido transformando. Así pues, entonces, lo primero que dice Lucas es que él habla de lo que Jesús hizo y sobre todo enseña. En el versículo 2 que tengo aquí puesto en la presentación es Hechos 1 del 7 al 8. Y estas son palabras del mismo Señor Jesús, que dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto refiriéndose a que sus discípulos, narra Lucas, que le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo va a venir la redención? Acuérdense, mis hermanos, que el pueblo judío estaba esperando el Mesías, y lo sigue esperando, un Mesías que los va a libertar y que va a traer un mundo de prosperidad, y todo va a cambiar. Bueno, ellos siguen esperando, pero en esa época pues ellos entendían que este Mesías es Jesús de Nazaret, que ya estaba entre ellos, y les describe muchas cosas, les da grandes testimonios, y ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a venir ese día de la redención? Y esta es la respuesta que les da, así simple: no les toca a ninguno de nosotros, ningún mortal, saber cuándo, ni por qué, ni cómo. Esto es importantísimo, porque hasta hoy en día hay muchos que lo han predicho, que lo han publicado y que lo han decretado. Inclusive lo he escuchado también con tanta seguridad que hablan de acerca de que va a venir el Señor de esta manera,
que va a pasar esto, va a pasar aquello, que se va a llevar a fulano, sutano y que los va a arrebatar. Vaya, lo describen como si ya lo estuvieran viendo, pero yo creo, como Lucas ciertamente dice aquí y repite las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del mismo que bajó del reino de los cielos, y nos dice que no lo vamos a saber, ni las sazones, entiéndase esto, por el qué y el por qué. Así que dice que solamente el Padre se reservó esa potestad de saber cuándo, cómo y por qué, cuando Él quiera. Entonces, pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es una parte muy interesante que la cual discutimos ahí un poquito, y les dice, bueno, ustedes no van a saber ni cómo, porque pues sería interesante que ellos supieran y predicaran de esa manera, pues habrían de alguna forma tenido mucho éxito. Lo tuvieron indudablemente, por eso llega a ser la iglesia o la religión más numerosa en el mundo. Pero el hecho de saber y de decir cuándo y cómo, pues claro que le aportaría a un elemento importantísimo. Sin embargo, dice, pero a cambio de ello van a recibir poder. Hay que recordar cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo haciendo la predicación de las promesas y bendiciones de Dios, siempre las acompañaba de testimonios milagrosos. Y esta es una manera muy peculiar de cómo se ha predicado hasta hoy en día el evangelio dentro de la religión cristiana, porque es la principal manera. Miren, yo les hacía una reflexión acerca de que si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, los testimonios dentro del budismo de milagros o de hechos así milagrosos del budismo o de alguna otra religión, por ejemplo, dentro de los hindúes, de las filosofías chinas, el shintoísmo, etcétera, han escuchado o ven algo que sea así un testimonio, como por ejemplo el hecho de la Virgen de Guadalupe, lo de las rosas, etcétera, lo que hace tantos milagros que suceden hasta hoy en día dentro del cristianismo exclusivamente. Yo no veo que tampoco que el Islam esté lleno de milagros. No los conozco. A lo mejor soy demasiado ignorante. Algunos de ustedes lo saben, mis hermanos. Un ejemplo, alguien que pueda tener una referencia de un ejemplo de algún milagro que sea notorio o conocido dentro del budismo, por ejemplo, o del islamismo. Yo no los conozco. Entonces, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esto ha venido siendo la forma particular de difusión del Evangelio de Jesucristo. Y claro que es muy efectiva. Pero en realidad, tanto el poder del Espíritu Santo no era tanto para seguir haciendo esos milagros, sino como dice él, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tristemente nuestro Señor Jesucristo hace una aseveración ahí dentro de una de sus famosas predicaciones, en donde le dice a la gente, me siguen porque comen, porque los curo, porque tienen cosas de mí, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, mis palabras, el mensaje de vida, eso que realmente es lo importante, pues parece ser que es letra muerta dentro de esas predicaciones. Y esto es muy importante porque entonces todo ese poder o todo lo que podamos nosotros tener de ciencia, de conocimiento, no es para que tengamos una vida personal famosa, de riquezas, de fama o de poder, sino para poder ser testigo, perito en el Evangelio, poder testificar que realmente el reino de los cielos se ha acercado a todos en la tierra. Y eso es de lo que se trata. Pero si nosotros mismos nos cuesta trabajo entender
comprender y hacer nuestro ese mensaje del evangelio, pues ¿cómo podemos nosotros replicarlo si no lo sabemos dentro de nosotros? Es muy importante esto, mis hermanos, porque a final de cuentas es la gran misión que nuestro Señor Jesucristo deja y que sería la razón del evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces pasamos al siguiente y vamos a ver entonces cómo empieza a evolucionar este cristianismo. A ver, alguien que lea Hechos 1 del 13 al 15, que ya este es nuevo, no lo vimos el domingo. Leo. Por favor. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Hasta ahí. Aquí yo quiero destacar algo dentro de esto. Miren, vean que repite quiénes estaban y por nombre. Y tal vez no podríamos conocer a todos porque pues eran muchos, como 120. Dice que estaban ahí. Esa es la primera iglesia. Esa es la primera congregación cristiana. Ese es el arranque del cristianismo. Ahí estaban en lo que se les denominaban los aposentos altos. Miren, sin meterme mucho en detalles, las construcciones en esa época y en ese lugar eran generalmente una planta baja y una planta alta porque era más fresca y hay que recordar que era el desierto. Además, tenía ciertas características y en esos aposentos era donde más se reunían las personas, como una especie de salón, y ahí dice que moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, los 12 apóstoles. Pero no estaban solos. También estaban mujeres. Estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús, hermanos pues solamente hay que recordar cómo Jesús no nace por la unión de un hombre y una mujer, es decir, no tiene padre realmente. ¿Sí? Sus hermanos obviamente sí, hijos de María y José, tal vez. Entonces, bueno, pero sin entrar en detalle eso, vemos cómo el primer grupo cristiano se reducía aproximadamente a 120 personas. Pero esas personas realmente no hacían otra cosa más que, como dice aquí, perseveraban unánimes en oración y ruego. Obviamente, como las palabras que pone ahí Lucas y que dice Jesús que recibirán el Espíritu Santo. Pero hasta que no lo reciban, entonces comenzará la tarea de ser testigos. Comenzará su labor. Por lo tanto, él mismo les manda que permanezcan ahí. Y pues bueno, como que dirían, para no estar haciendo nada, se ponen a orar. Y eso dice pues que básicamente es como comienza y es la labor que estaban haciendo. Vamos a ver el que sigue. Esto es ya muy interesante. Adelante, alguien que me ayude a leer para meter. Raquel, porfa. ¿Quieres leo? Sí, bueno, adelante, sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ándale, exactamente, gracias, Rocío. Miren, veíamos cómo los primeros que estaban ahí eran como 120. Ahora ya serían 3,120, como 3,120. Así que de golpe, dice, se añadieron en un solo día como 3,000 personas. Ya es algo, algo significativo, ¿no? Bueno, miren, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Mientras la comunidad fue relativamente pequeña, pues resultaba fácil su administración porque había una gran cohesión y hermandad de los que estaban congregados. Es decir, realmente tenían una verdadera vida comunitaria. Así que entonces en ese escenario, la vida del cristiano desde esa época básicamente estará enmarcada por dos principios. El principio del individualismo y el principio de la solidaridad. Esto es importante porque dentro de la solidaridad refiérase a todos esos valores como la compasión, piedad, caridad, amor, justicia, todo lo que Jesucristo enseñó que así debiéramos nosotros tener dentro del Evangelio. Sin embargo, esto lleva a vivir tensionado por un deseo de perfección al cristiano, de mejorar cada día para tratar de conformar la sociedad de la que es miembro a las exigencias del Evangelio en su forma más pura, tal cual predicó el Señor Jesús. Indudablemente, bajo el principio de la solidaridad, pues ya habíamos dicho cómo nuestro Señor Jesucristo pues tenía todas estas características que le acompañaban dentro de la piedad, la caridad, el amor, la compasión, y era lo que predicaba. Pero también hay que recordar que no estaba exento de la individualidad. Esta individualidad que exige un esfuerzo personal por ser mejor. Es decir, nuestro Señor Jesucristo también realizó un gran esfuerzo por hacer su obra, tan grande pues prácticamente que le costó la vida. Él entregó su vida dentro de la misión que llevaba, y la entregó de la manera más cruenta y terrible, y no estuvo exento de sufrimiento, y claro que eso fue algo tremendo dentro de su vida. Esto él lo sufrió de manera individual, dentro de la individualidad. Por eso es que son estos dos principios que enmarcan pues la vida cristiana. Y hasta hoy en día también es importante considerar esto, porque mis hermanos, el Evangelio nos llama a que seamos solidarios, pero el esfuerzo que vamos a hacer va a ser individual. No va a contar el esfuerzo de los demás en el desarrollo de nuestra propia vida. Eso tenemos que tener bien claro. Y bueno, dicho esto, entonces vemos pues que otro de los aspectos con los que, aparte de los testimonios milagrosos que acompañaron y han acompañado siempre la predicación del Evangelio dentro del cristianismo, pues es lo que aquí describe Lucas en este párrafo de su libro. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vean entonces que el sentimiento de culpa, y viene ahí precisamente otra de las cuestiones que hoy en día muchas veces se predica o se dentro del formato: arrepiéntete hermano, hoy ha llegado la salvación, arrepiéntete de tu vida y cambia tu vida, porque pues le has dado duro a la carne, etcétera, cuestiones como de ese tipo, para que salga el sentimiento de culpa dentro de la persona
y sea efectivo la transformación que quiera hacer. Y vean cómo funcionó perfectamente bien ahí cuando los apóstoles les hacen ver a todos ellos que de alguna manera, directa o indirectamente, participaron dentro de esos eventos, pues terribles, tremendos y maravillosos a la vez, de cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces ellos, dentro de esto, describe muy gráficamente Lucas cómo le dice que al oírlo se compungieron de corazón, se entristecieron, se preocuparon, se les partió el corazón, como quieran ponerle el calificativo que quieran, pero se sintieron muy mal. Y ante eso dijeron, ¿qué hacemos? Entonces viene precisamente lo que hasta hoy en día se dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Desde entonces no ha variado. Pero además aquí hay algo importante que les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿creen ustedes que alguno de estas personas en esa época, hoy en día, que verdaderamente haga un examen de conciencia, se arrepienta y con toda sinceridad se entrega a Jesucristo, será capaz de hacer milagros? Porque dice que se recibirá el don del Espíritu Santo. Yo creo que no, porque pues me consta que hay personas que lo han hecho y pues lo hemos buscado también hacerlo lo más sincero que podamos. Y nuestra vida en cuanto a poder y esas cuestiones no ha cambiado. Pero sí ha cambiado en cuanto a dar un testimonio. Es un testimonio con el cual testificamos nosotros la convicción de nuestra fe. Y eso es lo que dice que se recibirá el don del Espíritu Santo para poder testificar eso. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, el mensaje está abierto, es para todos, no hay límites. Y esto es muy importante porque hoy en día para muchos se han adueñado e inclusive se han puesto en el sentido de que dicen que solamente ellos son los elegidos. De hecho, por ahí hay una iglesia que dice que serán 144,000 y que serán los que irán al cielo y ya repartieron todo. Entonces, el mensaje y la promesa es para todos los que quieran, a todos son llamados. Y bueno, continúa y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y bueno, con este discurso, con esta proclamación, con esta arenga, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Pues yo no sé cuántos habría los que estaban escuchando, pero 3,000 pues son bastantes, ¿no lo creen? Yo creo que sí son bastantes, pero bueno, vamos a ver. Y el que sigue es Hechos 4 del 1 al 4. Yo estoy tomando todos estos datos del libro de los Hechos, pero yo quisiera que ustedes lo leyeran con calma y con cuidado y analizaran todo, porque es toda la historia de cómo ellos surgieron. Dice, a ver, alguien más que nos ayude a leer. Hechos 4 del 1 al 4. Leo. Sí, por favor. Adelante, Ruth. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Bien, gracias Gloria. Ya ven, primero eran 120, como 120, y luego se anexan como 3,000, y ahora se anexan como 5,000. Entonces ya tenemos por ahí
como 8,120. Pero esta tercera ola va no porque hubo un milagro en ellos, tampoco porque les mostraron su sentimiento de culpa o los hicieron sentir culpables y que necesitaban redención. No, sino que dieron testimonio en su propia persona dentro de la persecución que tenían. Como dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces vean que esta es la otra manera también, y lo advirtió nuestro Señor Jesucristo, que al predicar su palabra se recibiría también la persecución, ¿o no? Entonces aquí tenemos ya 3 formas en las que se predicó o en las que se genera el cristianismo. Yo quiero ir relativamente lento, mis hermanos, y pues si tienen tiempo y voluntad, pues vayan leyendo el libro de los Hechos, analizándolo, y lo vamos a continuar analizando en la próxima guardia que me toque. Ahorita pues hasta aquí vamos a llegar. Que Jehová les bendiga y les guarda. Por hoy pues toca entregar la guardia. Me parece que la recibe nuestro hermano